Quizás sea contemplación la palabra que se acerque a contener el sentimiento que inspira a Olaville con su música. Habrá para quienes quizás sea abstracción y otros que se identifiquen más con visceralidad. Pero quizás hoy, a pocos días del anuncio de su pausa indefinida después de 15 años, 16 de carrera continua, sea melancolía la palabra que embargue a muchos que durante años se han convertido en los fans de una banda que marcó una nueva generación del rock bogotano, que se sintió identificada, inspirada y motivada a creer en el sueño de la independencia, del arte por el arte, y no del arte para gustarle a las masas, que explota una fórmula de fábrica de hits instantáneos, pero efímeros y olvidables. Lo de Olaville es un arte que sale de las vísceras, un arte que toma formas eclécticas con una discografía a veces virtuosa y camaleónica, a veces paisajista contemplativa y a veces abstracta ruidosa, con esos lugares profundos a los que nos lleva la voz rasgada de Mateo París, pero también las búsquedas particulares y libres en la música de Andrés Toro, Andrés Sierra y Luis Lizarralde, y esa sumatoria de ideas que los llevó a convertirse en uno de los actos en vivo más potecudos y una de las bandas de rock favoritas de la escena musical nacional. A estos maestros les damos la bienvenida al primer episodio de la 9ª temporada de Sudacas en Vivo, junto a Benan Frank y desde el Centro Felicidad de Chapinero. Yo soy Sebastián Narváez Núñez y junto a Mateo París y Andrés Toro de Olaville les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música. Bienvenidos y un aplauso gigante, enorme para Olaville. ¿Cómo están, amigos? Bien, contentos, qué lindo ver caras tan bellas como las que están acá y gracias por tenernos acá. Estamos muy contentos de tener esa conversación. Teníamos una deuda pendiente con Olaville en todos estos 5 años de Sudacas, de entrevistarlos, de hablar. En algún momento hablamos con Mateo en un en vivo en Instagram y empezamos un poco como a desear traer esta conversación para todos y todas ustedes. Antes del 27 de enero esta entrevista hubiese empezado distinta, hablando quizás de sus infancias, de cómo llegaron a la música y el colegio, ese lugar que lo detonó todo, pero ya vamos a llegar hasta allá. Hace unos días anunciaron una pausa de la banda y lo hicieron desde el lugar del merecido descanso, en medio de una gira que empezó el año pasado y que estaba programada para pasar por Barranquilla, Cali, Bogotá y Pereira, por lo cual nos tomó por sorpresa a todos, y creo que todos los que estamos acá somos testigos, este anuncio. Quisiera saber cómo se sienten hoy, en estos pocos días de haber procesado esta decisión. Hola amigos, ¿cómo están? Mil gracias por estar acá, para nosotros es bien importante. Estamos con una mezcla, por supuesto, de emociones. Bueno, voy a hablar por mí, por ahora. Pero sí, han sido días un poco pues, fuertes y duros. Creo que aunque nosotros llevábamos hablando de esto y hablando de esa pausa desde el año pasado, pues obviamente se cristaliza en una publicación y con una respuesta inmediata como pues de la escena y de las personas que nos ha conmovido un montón. Así que han sido días emocionales, también muy livianos y con una certeza pues de que estamos tomando una decisión correcta justamente pues para proteger a la banda, que creo que pues ese es el centro de todo, ¿no? Hacerle honor un poco a lo que hemos hecho y protegerla y proteger al proyecto justamente separándonos un rato y por supuesto con la visión de volver mínimo en un año, pero pues ya veremos qué va pasando. Sí. Yo creo que es imposible no mirar atrás y sobre todo en estos días y hacer una retrospectiva un poco nostálgica. Supongo que es como esas tusas de que de repente la familia le pregunta a uno todavía por la banda, no por la novia, sino por la banda. Y la galería de fotos te muestra recuerdos de un día como hoy, hace 3 años estabas ensayando para algún festival o algo por el estilo, y eso lo remueve a uno por dentro. Quisiera saber qué es eso a lo que se han aferrado en estos días para asumir la pausa, con todo lo que implica. Es una relación finalmente de 15 años. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo han sentido también en ese? Es una pequeña tusa también la que se siente en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es empezar a entender cómo ese vacío que naturalmente surge y que genera pues muchos sentimientos encontrados. Creo que el rumeo es importantísimo, ¿no? De hecho, pues claro, esto no empezó con el anuncio que hicimos hace la semana pasada, sino
sino hace 3 meses, no, perdón, hace un mes en diciembre cuando hablamos, pero pues ya venían pasando muchas cosas. Siento que es justamente poder devolverse a pensar por qué fue que tomamos esa decisión y como en esos momentos como que pueden ser un poquito oscuros y uno dice, pucha, ¿por qué? Porque esto va acá y por qué estamos yendo hacia esta decisión. Es como tomamos la decisión porque era lo que había que hacer. Y siento que respondiendo a la pregunta, volver a esa certeza y recordar por qué fue que se tomó la decisión, da un poquito de luz pues a un proceso que está empezando. No sabemos cuánto va a durar, pero por ahora es volver a esa certeza y empezar a dejar que cada día pase. Lo hablábamos un poco ayer en una charla previa que tuvimos y claro, suele pasar y hemos visto muchos ejemplos de ello, pero por ejemplo cuando los Beatles se separaron, pues cada uno empezó como una carrera solista de alguna manera. Ustedes no van a separarse, por lo menos ese no es el anuncio inicial, sino que es una pausa. En esa pausa está contemplada también como la visión de encontrar de pronto ese lugar que estaban buscando para la música desde Hola Bill, que de pronto no tenía como lugar ahí mismo dentro de la banda. Están buscando esos sonidos, esas ideas, esas incógnitas, las están buscando a través de otras cosas, en otros momentos, quizás en esta pausa para tener el tiempo por fin de materializar quizás esas otras obsesiones. Yo creo que sí, el proceso de cada uno es distinto. Yo creo que definitivamente sí. Es como un portal un poco también como entendernos como músicos afuera de Olaville. Justamente ayer hablábamos de eso, de nosotros llevamos desde que tenemos 20 años juntos y haciendo música y hemos madurado como músicos y casi que nos volvimos músicos profesionales con Olaville, ¿no? A través de Olaville, ¿no? Entonces, sí es un poco, tenemos una expectativa también seguramente cada uno desde su perspectiva, pues como de entenderse como músico por fuera de eso, que eso también me parece que es una oportunidad linda que brinda esta pausa, que tiene que ver además con el espacio de cada uno y no solamente para cosas musicales, sino justamente para encontrar pues el espacio de cada uno y poder abordar un montón de cosas que con Olaville de pronto eran más difíciles antes, ¿no? Entonces sí, creo que es un chance lindo que nos da la vida y que nos damos nosotros para mirar para adentro un poco y entenderse un poco por fuera de eso. Creo que son esas otras cosas quizás que mencionas que quizás no entran dentro de Olaville, pero que son intereses particulares de ustedes y que quisieran como materializar también en esas otras cosas, como que ideas vienen a tu cabeza desde lo que se ha abordado también musicalmente en Olaville, pero en el proceso particular que tú tienes en este momento. Para mí es musical, o sea, quiero mirar qué quiere decir o cómo cristalizó algo de música y qué quiere decir eso, ¿no? Qué quiere decir la composición y qué tipo de música también puedo abordar desde otro lugar, pero pues es muy, ¿cómo se dice? Es como un poco no claro, no es claro en este momento, es un poco borroso, es la palabra que estaba buscando, pero sí, creo que es pues encerrarse en el estudio un poco con la guitarra y empezar a buscar pues otras cosas y a entender eso. Quisiera que volviéramos un poco como a la idea de que este 2026 y sobre todo en nuestro último encuentro el año pasado, pues había muchos planes. Anaranjado había cumplido también una década, si no estoy mal, y estaba dentro de los planes eso, pero también estaba dentro de los planes el tema de la gira. Ahorita, después de este remesón, de esta decisión, quisiera saber, ya visualizando esos shows que se van a resumir en un solo concierto en La Mecánica el próximo 13 y 15 de marzo, ¿cómo quisieran recordar esta etapa de Olaville? O sea, como literalmente bienvenidos a mi primera pausa de la banda, que quisieran como retomar dentro de estos días que han también tenido el tiempo para pensar en lo que la banda significa para ustedes, ¿cómo quisieran recordar esta primera etapa de la banda hasta esta primera pausa? Sí, yo creo que la foto del concierto va a ser como importante y justamente por eso cuando dijimos, bueno, si vamos a hacer un corte y vamos a hacer un show, hagamos un show que sea pequeño para podernos conectar y ver como uno a uno con el público, que es una cosa hermosa. A veces uno todo el tiempo está buscando cómo crecer el venue, ¿no? En este día pues como el progreso de ahora hicimos este, entonces ahora vamos a hacer este otro.
y en ese proceso se desconecta de cosas poderosas que es justamente como una banda de rock and roll tocando en un bar de 300 personas y yo siento que visualizando y como imaginándonos ese concierto va a ser justamente como entender, ¿no? Y hace poquito hablábamos también contigo como la importancia de reencontrarse. Y creo que ese es el esfuerzo justamente como de la pausa y ese show, ¿no? Es como vamos a reencontrarnos nosotros tres con la música, con el silencio que viene y yo creo que ese sabor en la boca pues nos puede dejar tranquilos. Ya que abrimos un poco como esta parte nostálgica de lo que trae un poco la primera pausa de la banda, quisiera que nos volviéramos a esos años del colegio, un lugar en el que se conocieron ustedes dos, pero también ustedes que en algún momento fueron cuatro, que hoy son tres, y entender también cómo recuerdan ese momento de explorar musicalmente, mientras en paralelo el fenómeno del tropipop empezaba a consolidarse, que los hacía diferentes perteneciendo a esa misma burbuja, entendiendo que Hola Bill y Bonka, por ejemplo, eran dos fenómenos, no Hola Bill en ese momento, pero sí las bandas que tuvieron antes estaban como paralelamente funcionando y había una escena también que se estaba como consolidando después de todo el impacto del rock de los 90. Digamos, los 2000 entran un poco con esta nueva percepción de lo tropical, con esta herencia de La Tierra del Olvido de Carlos Vives. Y eso en la burbuja en la que ustedes pertenecían, que eran los colegios gomelos de los que hablábamos ayer, que los hacía diferentes justamente a eso, porque uno puede ser del mismo parche de, no sé, gente que hace rap, por ejemplo, pero unos están haciendo rap y otros estamos haciendo rock, pero pertenecemos casi que al mismo contexto, como fue en el caso de Hola Bill, en esos primeros momentos, en esas primeras bandas que se hicieron en el colegio desde las bandas marciales y desde los musicales que se hacían allá, cómo era que los diferenciaba justamente en esa narrativa. Yo creo que siempre cada uno de nosotros por separado, pues hablábamos ayer también que nunca estuvimos los cuatro, ¿no? Luis, Sierrin, Andy, Toro y yo. Nunca estuvimos juntos en una banda en el colegio, pero siempre estuvimos entrelazados en varios proyectos, ¿no? Desde la banda marcial hasta los musicales que hacían anualmente, ¿no? Siempre hicimos parte de eso. Pero además individualmente creo que en ese momento, con ese fenómeno que fue el tropipop y en ese estallido, nosotros sí éramos como medio raritos un poco en ese momento, cada uno desde su lado, pero musicalmente nuestra conexión con la música. Sierra, por ejemplo, era un metalero tremendo, ¿no? Y sigue siendo, ahorita está de hecho en Suecia grabando un disco de metal. Entonces yo, por ejemplo, también era súper rockero, ¿cómo se llamaba? Como hardcoreero, pues, o alguna cosa así. Me acuerdo de Toro, tenía un programa de jazz en la radio del colegio. Entonces siempre éramos como, sí, creo que teníamos una relación con la música un poco pues alternativa desde siempre, ¿no? Desde lo alternativo y siempre ha sido nuestra relación. Y creo que esa mezcla que estoy describiendo ahorita como de nosotros y Lucho también, siempre con música muy folclórica también, pero sí, desde la salsa, desde la música del Pacífico, bueno, de todo y también mucho rock. Creo que la mezcla de nosotros cuatro fue lo que finalmente hizo La Vil, ¿no? Esa mezcla de cosas, la razón por la que cada disco no tiene nada que ver con el siguiente que sacamos creo que es una mezcla de la música pues alternativa y marginal y demás. Entonces, sí, no hicimos parte de muchas cosas, pero no de eso, no de la explosión del tropipop y demás. ¿Cómo recuerdan un poco esa escena que estaba pasando musicalmente en Bogotá cuando ustedes estaban en el colegio haciendo sus primeras exploraciones musicales? Sí, nosotros en ese momento tuvimos una banda que se llamaba Bambú, que era como reggae rock. Y luego se volvió Ultravioleta, primero se llamó el Golden Leaf, que era como más rock and roll. Y yo siento que sí, había obviamente mucha lógica como de los festivales o algún festival como de un colegio. Me acuerdo, yo creo que como nuestra concepción más importante en ese momento había un festival de un colegio que se llamaba The Bonfire, ¿no? Y entonces queríamos tocar allá siempre y había pues que hacer como unas audiciones. Y recuerdo que la primera vez que nos presentamos pasamos con Bambú y fue como increíble, tocamos, luego fue bellísimo y el siguiente año pues ya también había pues como
justamente como una efervescencia como mucho más tropical, como super popera, y Luchito estaba en otra banda que se llamaba Al Fondo a la Derecha. Y era la antítesis, o sea, era todo lo que nosotros no queríamos ver. Nos presentaban los dos a las audiciones y pasaron ellos y no pasamos nosotros y fue terrible, o sea, fue como, pucha, pero ¿por qué? O sea, nosotros estábamos, la banda en ese momento se llamaba Ultravioleta y era creo que pues justamente como una evolución como un poquito más densa, ya más rock and roll, era creo que unos colores también como que eventualmente emergieron en Olaville, pero creo que pasaba eso y por otro lado también creo que otra foto que recuerdo como ese momento como de colegio fue en una revista que se llamaba la revista One. Entonces era una revista como de colegios gomelos también, como, y hubo una carátula en donde como mostraron un montón de bandas, dentro de eso justamente estaba como al fondo Sin Ánimo de Lucro, Bonca, nosotros con Bambú, y entonces pues era justamente pues muy contrastante porque nosotros no nos sentíamos pues como parte, era pues una vaina donde nosotros estábamos haciendo nuestra música y siento que obviamente pues no es que Olaville tenga un sonido único, pero siempre hubo de repente como una sensación con lo que también decía Mateo de no pertenecer de alguna forma, ¿no? Y de hacer como lo nuestro y de mirar mucho como hacia adentro, y creo que eso pues también nos permitió como construir pues como un universo sonoro en donde estamos tranquilos y con el que podemos jugar. Ahorita mencionaban un montón de bandas de colegio, pero me gustaría que hiciéramos de pronto un ejercicio de imaginarnos ese árbol genealógico en el que empieza la historia de Olaville a través de diferentes integrantes, porque como lo mencionabas ahorita, en el colegio nunca tocaron nada como juntos los cuatro, pero sí se fueron encontrando. Entonces, de Golden Leaf, quizás ese gran ancestro del que después que empieza Mateo y Luis Lizarralde, y de ahí a qué evoluciona. Evoluciona Bambú, que ya son ustedes tres con Luis, no, son ustedes dos. Bambú, Yo no me acuerdo, era... sí, Bambú. Lucho empezó tocando en Bambú y luego se sí. salió. Ah, sí. Lucho se sale siempre. Sí, es lo que hace. El primero en abandonar el barco. Exactamente. Sí, después sí, fue Bambú después, que además Toro era mi jefe en la banda marcial de trompetas. Y claro, en ese momento decidimos, como era ya medio reggae, entró Andy a tocar trompeta en esa banda. Entonces era reggae, rock, era extraño. Y después se volvió en esta banda que mencionaba que se llama Ultravioleta, que era mucho más rock and rollera. Y ahí se acabó, ahí creo que ya no hubo más. Golden Leaf fue la primera, ¿no? De muy chiquitos, como con Luis, como en quinto de primaria estábamos con esa banda. Y era buenísima, era realmente chévere. Y después de eso se acabó y en la universidad creo que fue Mick, el primer guitarrista de Olaville antes de Andy. Sí, que era como, ya era Sierrín, como los que realmente seguíamos metidos en la música después del colegio y nos convocó y empezó Olaville. Y después Andy entró cuando nuestro otro amigo se fue a vivir a Argentina, entró Andy a tocar guitarra y ahí empezó. Todo eso sucedía en paralelo a ustedes estudiando música, pero además estudiando otras carreras que sí dieran plata. Y dentro de eso entonces hablábamos que Andy es administrador de empresas, hizo un semestre de economía. En la San Marino. En la San Marino. Y Mateo estaba paralelamente también estudiando diseño gráfico. ¿Cómo recuerdan esa escena bogotana que estaba pasando y cómo fueron dejando de lado los covers de Robbie Draco, de Charly García, de Aterciopelados en esa primera etapa y empezaron a componer? ¿Qué estaba pasando en sus vidas particularmente que los llevara a escribir ya algo particular, personal y no como un cover de alguien más? Creo que sí, ya teníamos como ese interés en la composición desde el colegio. Creo que desde que empezó, de hecho, en quinto de primaria, esta banda eran canciones nuestras, ¿no? Así, digamos, al principio en Olaville empezáramos como con algunos covers y demás. Pero entonces sí, Olaville con esas interpretaciones, digamos, pero con mucha música nuestra todo el tiempo. Fue el momento en que empezamos a hacer música acústica, con todos los instrumentos acústicos. Eso era como estéticamente la propuesta. Pero sí, recuerdo, era una época hermosa y
y muy fácil también en el sentido que pues todos estábamos pues en la universidad estudiando, viviendo con los papás y haciendo música, ¿no? Entonces hacíamos conciertos en la TEA, iban nuestros amigos, componíamos música también con instrumentos acústicos también rarísima, muy alternativa realmente y muy de mucha exploración musical, y yo creo que eso fue una etapa bien importante para la formación de nosotros como músicos en cuanto al gusto, en cuanto a los temas más exploratorios, digamos, que tiene Hola Bill y que sigue teniendo a nivel de producción musical, y definitivamente fue la semilla, fue tremendo, y como decía, era delicioso porque era muy fácil, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese es el recuerdo que tengo, y después entró Andy, y sí, creo que era un poco lo mismo, como te contaba ayer, Andy, para el primer disco de Hola Bill nos reunimos, él y yo, cogíamos las canciones que había, las produjimos, digamos, musicalmente, se las mandamos a Lucho y a Sierrín, ellos se montaron batería y bajo y grabamos nuestro primer disco, y ahí arrancamos. Quisiera que tocáramos un poco este tema de apostarle a la vida a la música. No siempre es un camino agradecido con resultados inmediatos y fama asegurada. ¿Por qué consideran ustedes que es importante tener una claridad sobre la visión que tienen de su propio proyecto desde el inicio? Yo creo que eso fue, digamos, como retrospectiva importante porque claro, pues es muy común con las bandas y digamos, en un universo musical como el colombiano, pues que se acaben pronto, ¿no? Que nosotros, digamos, cuando estábamos empezando, veíamos muy claramente cómo aparecía, no sé, bandas como Resina Lala, por ejemplo. Recuerdo mucho que son estas bandas que, pucha, se calientan un montón y es como, son los nuevos, y pa, ¿no? Muy rápidamente como que pierden el impulso, y siento que nosotros gozamos en un comienzo de la no popularidad dentro del nicho, digamos, como de estar diciendo como, bueno, pues acá están nuestras canciones, de repente la gente no entiende muy bien qué es lo que estamos haciendo, qué suena la banda, no pertenece a ningún lado. Pero sí, muy pronto nosotros nos hicimos la pregunta como qué es lo que queremos que sea esta banda para nosotros, y ahí digamos que dijimos, esto es un proyecto de nuestras vidas, y sin saberlo creo que eso nos dio una gasolina muy importante para poder hacer 1, 2, 3, 4, 5 discos, que es una fortuna, ¿no? Ojalá podamos hacer más discos, pero creo que esa claridad y esa determinación de decir como acá estamos, vamos a permitir que la banda atraviese los distintos momentos de nuestras vidas, y así pues atravesamos pues al final la universidad, las entradas a las vidas adultas, los espacios ya que ocupan las parejas en las vidas de cada uno, y digamos que pudimos como acompañar esos procesos, yo creo que justamente por esa claridad. Ayer pensaba que, ahorita que hablabas de la discografía, si bien Hola Bill en sus letras no ha sido particularmente ni político ni social, sino como un ejercicio muy de abstracción, de alguna forma sí es una banda con una identidad bogotana en su sonido, con esa dualidad entre el caos y la contemplación o la calma, entre el ruido y lo tranquilo de alguna manera. Sienten que si bien no el país como historia patria los ha inspirado, sí una ciudad como Bogotá los ha marcado de alguna manera en el acercarse a la música que hacen finalmente. Yo creo que sí, yo creo que es imposible que no también. Creo que esas conversaciones para nosotros como de lo que nos inspira particularmente siempre han sido un poco complejas, porque sí, es como, pues pucha, si no hablan de política explícitamente o no pertenecen no están haciendo música literalmente protesta y demás, o por ejemplo Bogotá, pero creo que pues la realidad se cuela muy fácilmente dentro de la música, y creo que nosotros haciendo parte tanto tiempo de la escena, yendo a ver un montón de bandas bogotanas, tocar en casi que todos los festivales del circuito colombiano, pues definitivamente cambia la forma en la que uno hace música. Ver a bandas en vivo del nivel que uno puede ver acá en Colombia, pues cambia el siguiente disco, cambia la siguiente canción, digamos que así de fácil. Es muy claro, digamos, en nosotros como a través de Luis, el ritmo, digamos, latino, y tantos ritmos latinos que ha estudiado tanto, pues se han colado en todos nuestros discos, ¿no? Entonces sí, es difícil de pronto rastrear como
como influencias muy literales, ¿no? Como de pronto otras bandas, no sé, en Bogotá uno piensa en los Aterciopelados y en lo que dicen de las letras, o incluso los Fumadores, ¿no? Que hablan de Transmilenio, de no sé qué, que también es otro tipo, digamos, de acercamiento a eso, pero sí, creo que es clarísimo como la vida nuestra viviendo acá y haciendo parte de esta escena y compartiendo con los artistas con los que compartimos, pues cambia inmediatamente nuestra visión de la música todo el tiempo. Ayer mientras armaba esta entrevista no podía dejar de pensar de alguna manera como en esto. Yo no soy fan de los tops, pero creo que esto es una bonita oportunidad para pensar en el top 5 momentos de Hola Bill en estos más de 15 años. ¿Qué se les viene a la cabeza dentro de esos lugares en los que dicen como esto fue un momento de Hola Bill increíble que lo voy a tener grabado por el resto de mi vida en mi cabeza? Uno que se me ocurre puede ser un show que hicimos en el 2019 en el Teatro Libre. Se fue como el show de cierre del Soles Negros y fue un show muy bonito. Creo que confluyeron y en retrospectiva muchas cosas. Uno, pues en ese momento, de hecho, nos tocó mover el concierto porque estaba pues sucediendo todo el movimiento social y había pues un montón de paros y dijimos, no, eso no va a ser un día, no recuerdo qué día iba a ser primero, entonces finalmente lo hicimos en diciembre. Entonces había pues como mucho movimiento justo antes además de pandemia. Luego ya en retrospectiva veríamos cómo fue, pucha, este fue un show en donde nos alcanzamos como a montar un show de nivel en teatro. Justo a la mitad del show la gente empezó a cantar Viva el Barrio Nacional y fue hermoso, eso quedó más registrado en el disco en vivo. Y pues después de eso fue un momento muy frustrante porque fue cortar como esa empujada, digamos, que teníamos en ese momento como banda. Y yo recuerdo con mucho cariño ese show del Teatro Libre. Otro es Rock al Parque 2022. Creo que ese fue, sí, para nosotros fue bien impresionante. ¿Hay gente acá que fue a ese Rock al Parque? Sí, sí, fue hermosísimo. Pues fue obviamente, lo más chistoso fue que era el día pues de rock, digamos, y el día de metal ya había pasado, era el día anterior, pero hubo una banda que se llama Épica, creo que fue Épica, pues que es una banda enorme de metal y ellos no pudieron tocar el día de metal, entonces los pusieron en el día del rock antes de nosotros y nosotros como, "Bueno, esto no tiene ningún sentido", y íbamos realmente asustados. Estábamos en el escenario, en el camerino, y oíamos afuera había 80.000 personas y Épica sonaba y temblaban los camerinos. En el Rock al Parque, digamos, atrás los camerinos son como cubículos, como paredes, y hacían así. Nosotros como, bueno, vamos a salir. Pero fue de esos momentos. Ha habido conciertos en la historia, es muy difícil. Una de las cosas más difíciles como banda es conquistar esos escenarios, porque uno se para ahí, no se oye bien, el monitoreo siempre es precario, y ser capaces de no dejar que eso se meta en la cabeza y dar el 100% es muy difícil, ¿no? Es de años de eso, y nos sigue pasando que hay shows difíciles en los que uno se para y de pronto le baja, ¿no? Y en ese salimos y lo dimos todo y creo que fue tremendo, ¿no? Después nos llegaban videos de un montón de pogos en el público que nosotros no vimos, del mar de gente que había. Eso para mí fue un momento bien impresionante. Tres, este es mucho más atrás, pero siento que es como también como fundacional de alguna forma. Yo creo que ya teníamos el primer disco, Pedazos de Papel, y un amigo de un amigo nos llamó y nos dijo, vea, hay una oportunidad de tocar en el Putumayo, en una base naval de Puerto Leguízamo. Entonces los van a recoger mañana a las 4 de la mañana, el ejército, y vayan a tocar. Nosotros no entendíamos nada, o sea, pero nos fuimos a dormir a la casa de los abuelos de Mateo el día anterior para estar todos como ya listos. Entonces nos recogieron así de noche una camioneta, nos llevaron pues al aeropuerto, pero claro, no al Dorado, sino al Catam. Entonces ahí nosotros fue puta, un Hércules, se abre así en la parte de atrás, móntese, o sea, De pie. tapones, así sentados mirando, empieza ese avión. Me acuerdo Lucho absolutamente muerto del susto, o sea, el man iba muy mal. Paramos por allá en la selva a echar gasolina y decíamos, es que no puede ser, o sea, ¿qué es esta vaina? Y además había como otros músicos que no conocíamos a nadie. Total, llegamos a una zona absolutamente roja, en ese momento súper caliente, y pues era como un festival que habían hecho para los militares y para las familias de los militares en Puerto Leguízamo, y fue increíble. O sea, nosotros éramos además la cuota rock del festival, porque había pues merengue, había boleros, había de todo.
abrimos y fue increíble, o sea, tocamos increíble y la gente, o sea, se conectó de una manera muy particular y pues era muy loco uno estar pues igual tocando como rock en la selva pues que el parche se conectara. Después del show había un mayor que todo el tiempo traía aguardiente y nos traía aguardiente y nos traía aguardiente y yo me acuerdo que en ese momento, o sea, como que nos miramos y yo dije, ese es el día más feliz de mi vida. O sea, esto es, o sea, yo no, y ahí como que siento que entendí de repente como, pues también como un entendimiento grupal de lo poderoso que es el encuentro de la música en vivo con cierto momento, con cualquier historia de la persona y del oyente, ¿no? Es como, puta, esta es una gente que al otro lado del río estaba la LN o sea, ellos sabían que estaban allá, estaba el campamento, pero fue una vaina para el público demasiado importante sin tener ni idea de quiénes estaban tocando. Eso no importaba, lo importante era justamente el encuentro. Y eso a mí me marcó. Dejámoslo en top 3 mientras tanto. Ayer hablábamos justo como de que la constancia en el sonido no ha sido particularmente una característica de Hola Bill, porque todos sus discos son diferentes, y lo mencionabas ahorita, Mateo, sin dejar de ser un espectro totalmente desconocido. O sea, siempre se han mantenido dentro del sonido, las líneas del rock de alguna forma. No es como que últimamente se hayan dedicado a hacer guaracha ni nada por el estilo, pero ¿cuál dirían que es la motivación detrás del innovar en cada disco? ¿Qué era eso que los motivaba a ustedes a decir como, ya hicimos este disco que queríamos hacer en este momento de nuestras vidas, ahora démosle un cambio y tratemos de buscar otras cosas nuevas que nos hagan sentir como cómodos con eso? Uy, esa pregunta es extraña porque justamente lo que siento que nos pasa es que siempre sale el disco que no planeamos o que no queríamos, ¿no? En este último disco, por ejemplo, tengo muy presente que, o sea, esa exploración nos pasa simplemente porque somos 3 personas ahorita y hemos sido 4 y vamos a través de los discos en las que confluyen un montón de ideas y de temas musicales, de influencias y de ideas estéticas y lo que queremos que sea el disco. Pero nunca pasa lo que uno, o sea, este disco, Movimientos para soltar el alma, no lo imaginábamos. Me acuerdo de una conversación en la que dijimos, bueno, hagamos 9 canciones en el mar, así, derecho, así, y pues nada que ver. O sea, salen 9 canciones absolutamente distintas y de nuevo de mucha exploración. Entonces creo que ese tema de explorar es casi que, por supuesto, no es planeado. Nosotros nunca nos decimos, bueno, ahora vamos a explorar en esto, sino siento que es un impulso absoluto. Es cuando uno se sienta a componer, uno cree que va a sentar y va a componer una canción así y no sale una canción así, sale otra cosa que después complementa a una persona que tiene otra cabeza y otra idea. Entonces se va por otro camino y siento que pues esa, ¿cómo se dice? No poder, eso de impredecible que tiene, digamos, el proceso de componer, pues es hermoso y es lo que en últimas termina siendo la identidad de una banda, ese sentarse y no saber qué va a pasar, entregarle una idea que yo tengo a Andy o a toda la banda o a cualquiera y que devuelvan otra cosa absolutamente distinta y que muchas veces yo no quiero, ¿no? Eso no me gusta y termina uno perdiendo por números, por votos y termina convirtiéndose en otra cosa. Creo que eso es un poco lo lindo de hacer música así y la razón yo creo que por la que nuestros discos cada uno es otra cosa. Sí. Hace poco, en este enero que parecieron 3 meses por lo eterno que se hizo, se volvió un poco viral esta tendencia como de 10 años atrás, y es algo que les quisiera proponer, y es que volvamos al 2016 y a pensar cómo se veían ustedes mismos a esta altura de su vida, hace 10 años, que decían como dentro de 10 años sí o sí tenemos que haber logrado este tipo de cosas, y qué cosas creen que pueden lograr en los próximos 10 años una vez vuelvan de esa pausa. Yo creo que tal vez hace 10 años de repente como que empezamos a tener la idea de pensar en el desarrollo de la banda como de una manera como territorial, digámoslo así, y como a pensar en Latinoamérica, ¿no? Creo que fue como uno de los primeros, de repente como saliendo de ese momento donde dijimos como queremos hacer música y esto es serio, esto es nuestra vida. Dijimos como bueno, que la banda sea una banda internacional, y ahí pues en ese momento dijimos como queremos ser como
el nuevo Café Tacuba, ¿no? Se fue también como un referente como de banda que también además tiene como esta versatilidad musical tan impresionante y pues una trayectoria tan hermosa. Y siento que ahí empezó pues a pasar un montón de cosas poderosas que hoy en día de repente pues creo que a propósito del momento que estamos viviendo pues como que nos invita a reevaluar, ¿no? Como cuáles son las metas que uno se pone, por qué se las pone y en dónde está como el corazón, digamos, como del por qué hacer música. Pero sí, yo creo que hace 10 años estábamos como con esa idea de plataforma y crecimiento. A mí, yo no sé si a ti te pase, Toro, pero cuando uno usa gafas, hay gente que es curiosa y dice como, a ver, ¿usted qué tan ciego es? Como para que uno le preste sus gafas y se vean con sus gafas. Y de repente a mí me ha pasado particularmente, yo que sufro de queratocono, me han dicho como, "Hueputa, usted con esas gafas ve el futuro". Y yo digo, sí, a veces. Y me gustaría justamente que hiciéramos un ejercicio de visión hacia el futuro y que pensáramos en esos 5 artistas con los que ustedes se ven haciendo una colaboración soñada que quedó pendiente en estos 15 años, pero que seguramente en lo que venga de aquí en adelante para la banda pueda suceder. ¿Quiénes serían? Pues yo creo que un artista como que es de alguna forma como también fundacional, pues es Rodi Draco Rosa. Creo que como que si miramos desde Pedazos de Papel pues hasta hoy es como, pucha, sería hermoso. Eso creo que hay una luz ahí como en el sonido de la Bill y en unos ángulos y en una oscuridad que definitivamente como que nos ha hecho eco y ese sería un feat maravilloso. ¿Son 5? O sea, entonces, 3. 3. No sé, yo creo que ahorita voy a decir Devendra, de pronto. Creo que fue otro referente importante, particularmente en Pedazos de Papel. Me acuerdo como de él cantando en Jules Holland, ¿no? En este programa inglés. Y me acuerdo que ese tema como acústico y medio espiritual de él, ¿no? Canta como sentado en el piso con unas velas y yo creo que en Pedazos de Papel nosotros teníamos algo como de eso. Y él ha tenido de nuevo una carrera pues muy, muy bella porque tiene igual, ¿no? Cada disco es otra cosa. Lo disfrutamos mucho como nosotros oyéndolo, ¿no? Ha sido música bailable, ha sido música absolutamente de exploración, como su último disco ha sido pop. Es un proyecto hermoso y creo que hoy y también hace parte del mundo latino, ¿no? Y tiene una canción con Natalia Lafourcade de ella también que es una versión linda. Entonces creo que es de esos personajes que está como por ahí en la escena latinoamericana, pero con una carrera también muy bella. Yo creo que se me ocurre Devendra Banhart. El año pasado queríamos invitar a hacer una vena con Ghetto Cumbé en vivo y finalmente pues no pasó. Pero creo que como en esa búsqueda como que en algunos momentos hemos tenido como en el mundo electrónico y pues que ya se mezcla también como con lo tropical, dijimos como sería hermoso, ¿no? Como poder hacer un encuentro que además no necesariamente sea como con un solista o con una banda, digamos, sino como una vaina que sea mucho más de repente entrar al estudio, de tirarse vainas y que pase algo como que sea muy electrónico y una compartida de mundos. Siento que algo así también sería maravilloso. Ayer armando esta entrevista también había algo que me parece importante y muy importante mencionar y traer a colación, y es que en medio de todo esto hay un tema sobre el cómo se gestionan las emociones. Yo creo que de repente no está muy tácito dentro del mensaje de la banda, pero también hay una gestión de la salud mental a través del tomar esta decisión de pausar el proyecto por un lado. Y quisiera justamente preguntarles a ustedes, sabemos que el mundo de la música también trae así como un montón de subidones, de llegar a esas tarimas que nunca se imaginaron llegar. También hay unos bajones que sabemos además, porque hay una discografía inmensa de todo lo que conlleva un poco como ese ruido mental y ese saber gestionar las emociones. ¿Cómo funciona en su caso particular, como la gestión de su propia salud mental alrededor de todo este proyecto que es Solavil? Yo siento que es fácil, ¿no? Creo que justamente la ventaja pues, de tener una banda con amigos del colegio pues es un poco esa. Creo que digamos que no tenemos como estos encuentros explosivos en los que alguien manda al carajo todo y no hablamos por un mes y medio, ¿no? Creo que nos conocemos y hemos aprendido como también en los años como
pues, hablar y a llegar y acordar cosas y a ser muy prácticos. Creo que nuestra comunicación en últimas y las decisiones que tomamos siempre son tranquilas, prácticas y muy respetuosas de lo que siente el otro. Entonces creo que siempre ha sido así. Hemos tenido obviamente muchas conversaciones a través de los años en los que hemos tenido que tomar una u otra decisión, y esta no fue la excepción. Creo que fue una conversación fácil, no la esperábamos. También aprendemos a saber lo que el otro se trae antes de expresarlo, y en ese sentido pues es un alivio, ¿no? También poder hacer eso y no simplemente esperar a que implote la banda en otra cosa. Entonces, y de nuevo lo que decía al comienzo, es realmente una decisión para proteger a la banda, y creo que esa es la mejor forma de verlo también, por doloroso, digamos, que sea para nosotros y emocional. Pues es por la banda finalmente que hacemos eso, sí. Tú hablas ahorita como de esa manera quizás en la que puede llegar a ser muy fácil gestionar esto, pero también tenemos un tabú como sociedad, y más en Colombia, como del hablar, y el hablar de nuestras emociones, y nosotros como hombres hablar de nuestras emociones. Quizás las estadísticas más tristes son que la mayoría de los suicidios pues pasan en hombres, y pasan en hombres que no saben de alguna manera cómo gestionar sus propias emociones, porque también está el temor de hablar, del verse vulnerables a sí mismos. Y quisiera que aprovecháramos esto para saber, desde esa experiencia que ustedes tienen, qué consejo le dan a esa gente que está en esta misma situación de ruptura, pongámoslo de alguna manera, con un trabajo, con una pareja, con una amistad, con un duelo. ¿Qué consejo le darían a esas personas? Me parece una alta responsabilidad. Sí, yo creo que, pues, tal vez en donde uno encuentra como la mayor tranquilidad es como entender que el proceso en la vida es absolutamente individual, ¿no? Y creo que lo más duro que uno puede hacer, pues muchas veces es justamente pensar que todos vamos como en el mismo carro, cuando no es así, y cada uno tiene justamente como su propio recorrido, y mirar hacia adentro, pues creo que es lo que lo puede salvar a uno, porque muchas veces justamente ese proceso de comparación y de expectativa pues puede ser pues simplemente como la manera de quemarse y de llenarse de todo lo que no es. Entonces, entender el proceso y saber que cada cosa que le pasa a uno es maravillosa en medio del dolor o de la emoción, de repente puede ser bueno, pero no sé, eso soy yo. Mateo. Creo que parar, pues, puede que suene, obviamente aprovechando lo que está pasando con nosotros, pero sí siento que ser capaz de identificar cuando algo no está funcionando como uno espera que funcione, pues está bueno parar. Simplemente parar y alejarse, y no seguir ahondando ni quedarse enredado en conversaciones que no valen la pena. Y sí ser, en ese sentido, con esas decisiones, pues rápidos y prácticos. Creo que es algo que particularmente en esta situación nos ayudó mucho, pero tampoco sé. Mateo, Andrés, muchas gracias. Un aplauso para Gracias, amigos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos.